Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, video número 63. Estamos en el módulo 4 y hoy corresponde hablar de ejercicios de segunda ley de la termodinámica en dispositivos que operan en flujo estable, estado estable. Voy a resolver un total de 4 ejercicios, de manera que comenzamos. Ok, ejercicio 749 de libros del Juno Cengel. Dice, una turbina de vapor isentrópica procesa 2 kilogramos por segundo de vapor a 3 megapascales, que se expande a 50 kilopascales y 100 grados Celsius. El 5% de este flujo se desvía para calentar el agua de alimentación a 500 kilopascales. Determine la potencia producida por esta turbina en kilovatios. Bien, lo primero que debo decirles es que a mí en estos ejercicios de flujo estable, estado estable, me gusta utilizar una tabla porque me resulta más sencillo eh, 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 almacenar o tener los resultados y los valores de las propiedades disponibles sin tener que estar eh, anotándome de manera dispersa. Entonces, lo primero es, bueno, voy a hacer una tabla. La tabla dice el estado 1 es el estado de entrada, el estado 2 es el estado de la expansión para la extracción de vapor para el agua de alimentación y el estado 3 es la salida de la turbina. Dice que el estado 1 es 3000 kilopascales o 3 megapascales, el estado 2 es 500 kilopascales y el estado 3 50 kilopascales con temperatura de 100 Celsius. ¿Ok? A mí me gusta representar los problemas, los procesos en los diagramas que correspondan. En este caso, el más adecuado es un gráfico temperatura-entropía. ¿Por qué? Porque si ustedes son capaces de representar el proceso en un diagrama, ustedes están demostrando que ustedes saben qué es lo que está pasando. No solamente les va a ayudar al momento de la solución del ejercicio, sino que en el momento de una revisión de pruebas, ustedes pueden demostrar que ustedes sabían qué era lo que estaba pasando y que a lo mejor se equivocaron en hacer alguna cuenta. ¿Ok? Bien, entonces acostúmbrense por favor a hacer a representar los procesos. Aquí va a haber un ejercicio que es el más difícil de todos, que lo voy a resolver sin usar el gráfico y ya verán, ustedes pueden sacar la diferencia, a ver qué les gusta más. ¿Okay? Bien, entonces, gráfico temperatura-entropía, tenemos tres niveles de presión, 3500 kilopascales y 50 kilopascales. Tenemos también el estado de 100 grados Celsius que intersecta a los 50 kilopascales y forma el estado 3. ¿Ok? ¿Qué más dice esto? Dice que una turbina de vapor isentrópica. Esta es la palabra clave del enunciado. ¿Por qué? Bueno, porque al ser la turbina isentrópica, la entropía 3 es igual a la entropía 2 igual a la entropía 1. Y eso es muy bueno porque prácticamente nos permite conocer todos los estados termodinámicos involucrados. ¿Ok? Bien, vamos a abrir un poco de espacio. Entonces, vamos primero a este estado que lo tenemos completamente definido. Esto es vapor sobrecalentado porque pero primero, 100 grados centígrados es superior a 81,32, que es la temperatura de saturación de 50 kilopascales. Entonces, al ser la temperatura superior, se sabe que es vapor sobrecalentado. Pero además de eso, se sabe también porque las turbinas están hechas para manejar gases. ¿Ok? Eh, las turbinas modernas manejan algunas trazas de humedad, pero muy pequeña. No es lo recomendable porque eso se deteriora el equipo. ¿Ok? Entonces lo normal es esperar que a la salida de la turbina lo que salga es vapor o saturado o ligeramente sobrecalentado, aun cuando en las turbinas modernas resisten algunas pequeñas trazas de humedad. ¿Ok? Dicho eso, entonces, eh, la entalpía y la entropía del estado 3 la tenemos. 2682,4 y 769,53. Son estos dos valores que estoy tomando aquí. Fíjense entonces, como las entropías son iguales, pues entonces tenemos la entropía 3, y la entropía 1 y la entropía 2. Y con esto pues tenemos los estados termodinámicos definidos.
¿Ok? Entonces podemos ir a 3 megapascales y buscar con esta entropía, 3 megapascales y esta entropía, interpolamos 769 entre este intervalo y nos da que la entalpía de 1 es 3853.4433. Aquí está anotado. Del mismo modo, para 500 kilopascales, entramos con el mismo valor de entropía y nos da que la entalpía da 3207. Estoy interpolando entre este intervalo y me da 3207.4230. Aquí está anotado. Podríamos haber calculado temperatura, pero no nos lo piden, entonces no lo calculo. ¿Ok? Si hubiera dicho complete la tabla, sería entonces, habría que haber interpolado temperatura. Pero en este caso no lo estoy haciendo para no perder tiempo. Bien, aquí ya tenemos todos los datos que tenemos disponibles. Esto está de manera resumida y podemos aplicar la primera ley en la turbina. Al aplicar primera ley en la turbina, va a ser menos el trabajo va a ser igual a menos la energía de todo lo que entra, de todo lo que sale, perdón, másico 3 entalpía 3 más másica 2, másico 2 por entalpía 2, eso es todo lo que sale, menos la energía de todo lo que entra, que sería másico 1 por entalpía 1. Al sustituir cada uno de los términos que tenemos en esa tabla, nos da pues que la turbina es 2289,58 kilovatios versus 2285, esto es el mismo número, ¿ok? Desde el punto de vista ingenieril, esa diferencia es realmente marginal. ¿Está bien? Y esto es todo lo que pide este ejercicio. ¿Por qué es tan fácil este ejercicio? Porque aquí dice que la turbina era isoentrópica. Y como la turbina era isoentrópica, pues teníamos todos los estados termodinámicos. Fue muy sencillo definir esos estados termodinámicos. Bueno, voy al segundo ejercicio. Dice, el ejercicio 7.131 del Yunus Engel dice, entra refrigerante 134A a un compresor adiabático como vapor saturado a 100 kilopascales a razón de 0,7 metros cúbicos por minuto y sale a una presión de 1 megapascal. Si la eficiencia isentrópica del compresor es de 87%, determine A, la temperatura del refrigerante a la salida del compresor, B, la entrada de potencia en kilovatios. También muestra el proceso en un diagrama TS con respecto a las líneas de saturación. Esto último que piden, yo lo hubiera hecho aun cuando no lo hubieran pedido. Eso resulta un apoyo magnífico desde mi punto de vista. Bien, entonces, los datos, tenemos una entrada y una salida, nos dan el caudal volumétrico, la eficiencia diabática y nos piden temperatura, potencia y el diagrama TS. Yo voy a comenzar por el diagrama TS. Entonces, hago el diagrama TS, represento el domo a 100 kilopascales y calidad o título 1. Entonces, este es el estado 1. Perfecto. Y esto se expande se comprime, porque esto es un compresor, se comprime hasta 1 megapascal. Entonces, a 1 megapascal. Y aquí hay dos posibilidades, que se expanda isentrópicamente, si el proceso fuera completamente reversible, o que el proceso sea real y que se expanda un poco más arriba, porque se incrementa la entropía. Entonces, este sería un proceso isentrópico, el estado rojo. El proceso rojo sería un estado isentrópico y es una línea continua, porque es un proceso isentrópico, se puede representar perfectamente en este gráfico. Y el estado real, fíjense que es un poco más arriba por el principio de incremento de entropía y es una línea punteada, y es punteada porque no sabemos la relación funcional de temperatura en función de la entropía dentro del compresor como para representarlo aquí. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a abrir un poco de espacio, perfecto. Ahora vamos entonces a definir los estados termodinámicos. Sabemos que este dato necesitamos el flujo másico y nos dan el caudal volumétrico. El caudal volumétrico no se conserva porque con los cambios de densidad se afecta el volumen. Entonces, lo que sí se conserva es la masa. Entonces, conviene hallar el flujo másico. El flujo másico es densidad por caudal volumétrico y la densidad es el inverso del volumen específico. Entonces, queda que el flujo másico es igual al caudal volumétrico partido de el volumen específico G, porque está sobre la línea de saturación,
leído ¿a qué? A 100 kilopascales. Entonces, bueno, vamos a la tabla. Sabemos entonces que la temperatura es menos 26,37. La entalpía corresponde a la entalpía G, 234,46, y la entropía 0,95,19,1, también entropía G. ¿Ok? El volumen específico no lo puse aquí en la columna porque solamente necesito ese valor. Entonces, con este valor de volumen específico, puedo determinar el flujo másico. Fíjense que estoy dividiendo aquí entre 60 porque las unidades en las que me dan el dato es en minutos y debo llevarlo a segundos. Un minuto tiene 60 segundos, entonces me da que el flujo másico es 0,061. Y como tiene una sola entrada y una sola salida, es el mismo para los estados 1 y 2. Muy bien, vamos ahora a abrir un poco de espacio. Voy a necesitar incorporar un estado adicional, que es el estado 2 isoentrópico. ¿Qué particularidad tiene el estado 2 isoentrópico? Que tiene la misma entropía del estado 1, ¿ok? Y la misma presión del estado 2, ¿ok? Entonces, entropía, con entropía y presión, pues podemos ir a la tabla, a 1 megapascal, buscamos 0,95,191, está alrededor de este punto, e interpolamos temperatura y entalpía, que es lo que nos están pidiendo. Entonces sería H2 isoentrópico. ¿Okay? No calculo la temperatura 2 isentrópica porque no es la que me están pidiendo. La que me están pidiendo es la temperatura 2. ¿Vale? Entonces, con este dato ya puedo entonces aplicar la ecuación de la eficiencia diabática del compresor. Y aquí la única incógnita que tenemos es H2, porque H1, H2 isentrópica y la eficiencia todo lo tenemos. De aquí podemos despejar H2, que es algo, una expresión como esta que está aquí. Al sustituir me da que la entalpía 2 es 289,7244. Cuando sustituyo esto en la tabla, me doy cuenta pues que tengo presión y tengo entalpía. Con 289 puedo interpolar entre estos dos términos aquí para hallar el valor de la temperatura y así lo hago y me da que la temperatura es 56,546. Y esa es la respuesta a la primera parte. Ya tenemos entonces la parte C y la parte A. Ahora simplemente es aplicar primera ley para determinar la potencia del compresor. Entonces, la potencia del compresor va a ser igual a menos el flujo másico 1 por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Ya todo lo tenemos. Al sustituir, me da que la potencia del compresor es menos 3.3711 kilovatios. Este negativo, ¿qué significa? Lo único que significa es que al compresor hay que suministrarle energía para que opere. Eso es el único significado de ese valor de ese signo negativo. ¿Ok? Muy bien, esto es todo lo que nos pide. Vamos entonces al tercer ejercicio. El tercer ejercicio corresponde al 770 del libro del Yunus Engel. Los dibujos los estoy tomando de la edición del 2014 del Yunus Engel, básicamente porque son a colores y están mejor hechos, ¿no? Por eso este no es la edición del 2007, estos dibujos. ¿Ok? Las dos ediciones comparten muchos ejercicios. Entonces lo que hago es que tomo los enunciados del libro del 2007 y le pongo el dibujo del 2014 porque es el mismo enunciado y estos dibujos están más elaborados, son mucho más atractivos. ¿Okay? Es una cuestión de estética, no es otra cosa. Dice, una bomba diabática se va a usar para comprimir agua líquida saturada a 10 kilopascales a una presión de 15 megapascales de manera reversible. Determine la entrada de trabajo usando datos de entropía de la tabla de líquido comprimido, esa es la primera forma como la piden. El volumen específico de dos, la segunda forma es determinar el trabajo usando el volumen específico de agua en la entrada a la bomba y los valores de presiones. Les pido disculpas porque la redacción es pésima y la redacción es mala inclusive en la versión en inglés. Así que más adelante les voy a explicar qué es lo que qué es lo que exactamente están pidiendo. C, el valor promedio de volumen específico de agua y valores de presiones. A calcular la entrada de trabajo tomando el valor promedio de volumen específico de agua y valores de presiones. Y luego dice
que estimemos el error que se comete en cada uno de esos cálculos. Pues bueno, vamos a representar esto. Me voy a tomar igual una tabla porque me parece que es mucho más fácil para representar los estados termodinámicos allí. Aquí quiero aclarar algo. Este 15 debería ser, para ser consistente con 15 kilopascales, debería ser 15.000, pero me quedaba muy grande, entonces solo dejé 15. Son 15 megapascales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicen que la bomba es reversible, que va a hacer el trabajo de manera reversible. Esto quiere decir que la entropía 2 es igual a la entropía 1. Eso es clave en este ejercicio. ¿Ok? Entonces piden la potencia de la bomba de distintas formas. Vamos a representar el proceso entonces en un diagrama TS, a ver, para tener claridad de qué es lo que está sucediendo. Bien, diagrama TS, este es el domo. Tenemos un punto de entrada que es 10 kilopascales y título o calidad 0. ¿Ok? Ese es el estado 1. Entonces dice que comprime agua desde 10 kilopascales hasta 15 megapascales. Luego entonces hay una isobara de 15 megapascales. Y dice que lo va a hacer de manera reversible. O sea que el proceso de 1 a 2 es un estado reversible. Y a este punto lo puedo llamar estado 2S o simplemente 2. Pero quise dejarlo como 2S para reafirmar que gracias a la segunda ley de la termodinámica podemos observar este tipo de solución. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? El enunciado nos pide que resolvamos el ejercicio de 3 maneras y que veamos cuál es el error asociado a cada uno de sus cálculos. Pero se los explico de manera detallada en la próxima diapositiva. Ok. Vamos entonces a definir los estados. Con 10 kilopascales y título 0, pues podemos temperatura 4581, volumen específico F 0.001010, la entalpía será 191.81 y la entropía 0.6492. Ya todo está alimentado en la tabla. Bien, tenemos una ventaja aquí que nos dice que la entropía 1 y la entropía 2 son iguales. Entonces el estado 2 lo tenemos completamente definido. Si entramos con este valor de 0.6494 a 15 megapascales, interpolamos entre estos dos términos y nos da que la entalpía 2 es 207.4574 y el volumen específico 2 0.001004. Ya está puesto en la tabla. No determino ni temperatura, calidad sé que no hay, no determino la temperatura porque no me lo piden. ¿Ok? Bien, vamos a abrir espacio. Entonces, por primera ley, podemos decir que el trabajo de la bomba es igual a menos la entalpía que sale menos la entalpía que entra. ¿Okay? Cuando hacemos ese cálculo es menos, como lo voy a calcular 3 veces, pongo trabajo de la bomba 1, sería menos 15.6474 kilovatios por kilogramo. Y ese sería el primer cálculo, es decir, usando la tabla de líquido comprimido. La segunda posibilidad que tenemos es usar la ecuación de Gibbs, que la ecuación de Gibbs dice que supongamos que el volumen específico, que el líquido es un líquido incompresible y que el volumen específico a la entrada permanece constante a lo largo de todo el proceso. Eso es una suposición y es válida. Entonces, cuando hacemos este cálculo, todos los datos los tenemos, da que el cálculo 2 es menos 15.1399, difiere ligeramente. Yo les recomendé que usaran este término, esta forma, cuando estuviéramos en presencia de una situación que es que la presión a la descarga fuera inferior a 5 megapascales. Entonces, si todo el intervalo de compresión estaba por debajo de 5 megapascales, no teníamos datos ni tablas para hallarlo. Entonces, que esto era una buena aproximación. En este caso, la presión es superior a 5 megapascales y como tenemos tablas, pues entonces hicimos el primer cálculo. Pero bueno, de todas maneras la estimación es buena. Fíjense que la diferencia es apenas unas cuantas décimas. ¿Está bien? La otra posibilidad es aplicar la misma ecuación de Gibbs, pero utilizar un volumen específico promedio. ¿Qué es esto? Que este volumen específico sea promedio y este promedio va a ser el promedio entre la entrada y la salida.
sería volumen 2 menos volumen 1 partido 2 y da 0.001007. Al sustituir en esta expresión, da que la tercera posibilidad que tenemos para determinar el trabajo de la bomba es menos 15,095. Entonces, yo voy a dar por bueno el cálculo 1, el que usa la tabla termodinámica de líquido, la tabla de líquido comprimido. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que es la más exacta. ¿Ok? Entonces, voy a dar esta por buena y voy a calcular la desviación con respecto a ese valor. Entonces, este valor que supuso que el volumen específico era constante a lo largo de toda la bomba, el error va a ser el trabajo de la bomba 1 menos trabajo de la bomba 2 partido de la referencia, que es el trabajo de bomba 1, da un error de 3.24%. Realmente poco, ¿no? El, el segundo cálculo, el error es 3.53%. Entonces, es realmente marginal. Yo me atrevería a decir, por un instante, lo voy a verificar porque me parece que es mucho. Voy a volver a calcular ese número delante de ustedes porque me parece que es mucho y a lo mejor yo me equivoqué cuando calculé 15.6474 menos 15.1399 partido de 15.6474. No, fíjense, es un error. El error que se está cometiendo es de 0.32. 0.32%. Este valor está mal. Este valor es, este valor, vamos, este valor está mal. Era 0.32. O sea, yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Disculpen lo feo que está saliendo. Y este sería 0.35. Estoy haciendo números con el ratón, por eso estos números tan penosos, ¿no? Entonces, pero fíjense entonces que el error es todavía más pequeño. Básicamente lo mismo, ¿ok? Entonces, eh, utilizar un valor, utilizar cualquiera de los tres métodos, perfecto. ¿Cuál es, a mi juicio, el más exacto? Bueno, el más exacto es el que estamos usando, la entalpía, porque son los datos que da la tabla termodinámica directamente. Pero si por lo que fuera no tenemos otros valores para poder hacer el cálculo, pues aquí queda evidenciado que el resultado es muy afinado. ¿Okay? Les pido disculpas por estos errores, pero fue un error mío al momento de transcribir. Bien, continúo. Eh, vamos a quitar esto. Dice, el cuarto ejercicio, este ejercicio que es el que a mí me parece más laborioso de los cuatro que he hecho, lo voy a resolver sin hacer el diagrama de fase. Y espero que ustedes noten la diferencia en lo visual, ¿ok? Porque hay que tener más cosas en la cabeza cuando no se hace el gráfico. Pero lo estoy haciendo para que ustedes comparen, ¿ok? Y dejé el más difícil para que se note. ¿Está bien? Bueno, dice, aire a 500 kilopascales y 400 Kelvin ingresa a una tobera adiabática a una velocidad de 30 metros por segundo y sale a 300 kilopascales y 350 Kelvin. Usando calores específicos variables, determine la eficiencia isentrópica, la velocidad de salida y la generación de entropía. Vale. Entonces, voy a hacer una tabla. ¿Ok? Aquí hay unos datos que voy a necesitar, no los da el ejercicio, pero ustedes ya a estas alturas saben cómo determinar, cómo calcular, de dónde sacar estos términos, estos valores para el aire. La constante K es 1,4 y la constante de los gases para el aire es 0.287 kilogramos Kelvin. Bien, entonces, para esto que está aquí se pide la eficiencia adiabática, la velocidad y la generación de entropía. No lo anoté aquí, no importa. Bien, fíjense que
Para el proceso adiabático reversible, con calores específicos variables, se cumple que la variación de entropía la expresamos con el término entropía estándar. Entonces, la entropía si el proceso fuera isoentrópico, sería la entropía del estado 2 isoentrópico menos la entropía 1 va a ser igual a la entropía del estado 2 isoentrópico estándar menos la entropía 1 estándar menos R logaritmo neperiano de P2 entre P1. Y si el proceso fuera reversible, pues entonces este término sería cero, siendo la única incógnita aquí la entropía 2 estándar del estado isoentrópico. Al sustituir, podemos entonces determinar este valor. Y el estado de esta entropía junto con el valor de la presión, pues nos permite definir completamente el estado, aunque aquí para gases ideales la mayor contribución, todo está hecho en términos de presión. Hay una corrección por presión, que es este término, ¿ok? Pero basta con la temperatura. Entonces vamos a la tabla. La tabla, fíjense que se ingresa solo con temperatura. Entonces, 1,8453, buscamos 1,8453 aquí y podemos entonces determinar la temperatura 2 isoentrópica y la entalpía 2 isoentrópica. Bien, fíjense que aquí hay algo que es importante que ustedes se fijen. Es muy, muy importante que se fijen. Es probable, si ustedes no leen y dicen que usando calores específicos variables, a lo mejor ustedes hubieran podido hacerlo así. Bueno, la entalpía del estado 1 en función de la temperatura es 400, 400.98 y la entropía estándar 1.99, 194. Y la entalpía 2 a 350 es 350,49 y la entropía 185, 700. Muy bien. Vuelvo a lo que les estaba diciendo. Si ustedes no se percatan de que el proceso es con calores específicos variables con la temperatura, ustedes hubieran podido haber hecho esto y hubiera estado mal, pero se lo estoy mostrando aquí para que ustedes sepan, comparen, ¿ok? Esto que estoy diciendo, este procedimiento que voy a hacer ahorita, solo lo estoy haciendo para mostrárselo, no forma parte del ejercicio porque el procedimiento correcto es el que ya les expliqué. Pero bueno, si ustedes asumen calores específicos constantes, se cumple la temperatura de esta expresión y hubiéramos podido determinar la temperatura 2 isoentrópica y con la temperatura 2 isoentrópica ir aquí e interpolar entalpía. Fíjense que las temperaturas dan prácticamente iguales, ¿ok? Escasamente 26 décimas de diferencia. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si ustedes hubieran calculado la entalpía 2 isoentrópica, que les va a dar casi lo mismo, por este procedimiento, el ejercicio de ustedes conceptualmente está mal y pierden los puntos. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos, en verificar si los calores específicos son constantes o los calores específicos son variables con la temperatura, porque si no, meten la de caminar. ¿Ok? Entonces, ya saben, este hubiera sido el procedimiento si los calores específicos hubieran sido constantes. Calculan la temperatura 2 isoentrópica y con la temperatura 2 isoentrópica la entalpía. Bien. Pero como ese no es el caso, si es con esta expresión, calculan la entropía estándar, con la entropía estándar van a la tabla y calculan la entalpía. Vale. Quedamos amigos, seguro que no se van a equivocar. Ojo. Bien, vamos a abrir espacio aquí. Ya tenemos todas las cosas que necesitamos, ahora vamos a operar. Por el concepto de eficiencia diabática es H1 menos H2 real entre H1 menos H2 isoentrópico. Todo lo tenemos y nos da que la eficiencia diabática de la tobera es 0,925. Bien, sencillo. Esto es lo primero que nos estaban pidiendo. Ahora nos piden la velocidad real, la velocidad con la que sale. ¿Ok? Y para poder calcular la velocidad con la que sale, debemos calcular la velocidad con la que saldría si el proceso fuera isoentrópico. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, por primera ley, sería entalpía 1 más velocidad 1 al cuadrado partido 2 por 1000. ¿Este 1000 de dónde sale? Este 1000 sale de que como la entalpía la estamos metiendo en kilojoules, ¿ok? Este término aquí, velocidad 1 al cuadrado entre 2, hay que llevarlo a kilojoules también, kilojoules por kilogramo. Entonces, ese factor de conversión es 1000, ¿ok?
Ojo aquí, porque si no lo meten, se fastidia todo el ejercicio. ¿Ok? Bueno, entonces de esta expresión, la única incógnita que tenemos es la velocidad 2 a la salida. El despeje es un poquito laborioso. Aquí les estoy especificando que este 1000 viene de metro cuadrado segundo cuadrado, que es la velocidad elevado al cuadrado, y que metro cuadrado por segundo cuadrado corresponde 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado corresponde a 1 kilojoule por kilogramo. Entonces hay que incluirlo en este cálculo. ¿Ok? Bien, entonces me da que la velocidad 2, si el proceso fuera isentrópico, sería de 330.318 metros por segundo. Bien, como no es así, como el proceso no es isentrópico, sino que es real, porque la eficiencia es distinta de la eficiencia del estado isentrópico, pues entonces la eficiencia de la tobera en términos de velocidades, cuando yo se las escribí en el video anterior, yo les había dicho que normalmente la velocidad a la salida es tan alta que la velocidad a la entrada se puede despreciar. ¿Sí? En este caso, yo no la estoy despreciando porque como es un dato del ejercicio, pues lo estoy tomando en cuenta. ¿Está bien? Entonces, eh, por eso este término se hace un poco más largo y despejar es un poquito más laborioso. A pesar de eso, es algo sencillo y a mí me da que la velocidad 2 real es de 317.796 metros por segundo. ¿Tiene lógica que la velocidad real sea menor que la velocidad isentrópica? Sí. ¿Por qué? Porque en el estado isentrópico no hay irreversibilidades que quiten, que mermen la energía y toda la energía se le da al fluido y entonces el fluido logra salir a su máxima velocidad. Pero como parte de la energía que tiene el fluido a la entrada se disipa en las irreversibilidades, esa energía no logra transformarse y por eso entonces la velocidad es menor. ¿Está bien? Muy bien, ahora vamos entonces a la generación de entropía. Para eso aplicamos la segunda ley de la termodinámica para flujo estable, estado estable. ¿Ok? Y nos queda que la entropía generada, la entropía del volumen de control partido del tiempo es vale cero, entonces queda solo entropía generada. Como no tenemos flujo másico, fíjense que estoy diciendo entropía generada por unidad de masa, que es S2 menos S1, y S2 menos S1 es este término que está acá. Al aplicar este término que está aquí, tenemos entonces que la entropía generada es 0.012. Es mayor que 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso es irreversible, que es real y que es posible. ¿Ok? Y hasta aquí llega este ejercicio. Fíjense que lo resolví sin apelar al gráfico temperatura-entropía. No es particularmente difícil, pero el diagrama permite entender por qué tenemos que hacer algunos cálculos. Entonces, aun cuando yo resolví este ejercicio sin el diagrama, yo les recomiendo que hagan el diagrama, que representen el proceso y lo resuelvan con el diagrama TS, que es mucho más fácil de entender la solución y les va a afianzar a ustedes los conceptos de lo que están calculando. Entonces, esa es mi recomendación. Bien, me voy a despedir de ustedes con una frase del caballero John Locke, filósofo inglés que vivió entre 1632 al 1704. Este caballero dijo lo siguiente. Fíjense lo que este caballero dijo. El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento. Fíjense, yo en esto coincido perfectamente. ¿Por qué? Porque todas las cosas que yo les pueda decir a ustedes, todo se les va a olvidar. A menos que o se hagan profesores como yo de termodinámica, inclusive a mí se me olvidan cosas, debo decirlo. Si ustedes no desarrollan como dice aquí, un amor, una estima, un deseo de mantenerse al día en cuanto a conocimiento y saber, si ustedes no desarrollan eso, pues a ustedes se les va a olvidar todo. Y la única forma como ustedes pueden llegar a ser especialistas y los mejores en su área de trabajo es manteniéndose estudiando.
Entonces desarrollen, trabájenla, persíganla, agárrenla, amárrenla, lo como sea que ustedes quieran decirle, el amor por estudiar y por mantenerse al día de los conocimientos, porque solo eso es lo que les va a permitir a ustedes ser especialistas en su campo. Muy bien, bueno, esto es todo. Si les ha gustado, denle, denle like, compartan, activen las notificaciones y por sobre todas las cosas, suscríbanse que tenemos muchas cosas que aprender. Adiós.